Este módulo inicia con el ingeniero Orlando Corno, que disertará sobre el tema la ética y el compromiso con el medio ambiente. El ingeniero es de la provincia de Buenos Aires, es ingeniero agrónomo de la UBA, carrera de grado de filosofía de la UBA, maestría en ética aplicada de UBA, integrante del Cuerpo de Administradores Gubernamentales de la Nación, docente de ética ambiental en la maestría y el posgrado en gestión ambiental de la Universidad Nacional de San Martín. Entonces los dejo y le entrego el micrófono al ingeniero. Quiero agradecer para comenzar a las autoridades de esta segunda jornada, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, que me hayan invitado. Y bueno, un poco la idea es charlar con ustedes acerca de esta cuestión que es la ética y el medio ambiente, ¿no? Quiero hacer algunas salvedades respecto a que he estado presenciando las primeras charlas de hoy a la mañana. Creo que la temática de ustedes es extremadamente puntual. Yo voy a aparecer con un tema radicalmente distinto y también abordado de una manera distinta, porque ustedes saben que la ética ambiental es una rama de la ética que a su vez es una rama de la filosofía. Y inevitablemente la filosofía tiene un cierto vuelo teórico, de modo que está un poco alejada a veces de las cuestiones netamente prácticas como las que ustedes plantean acá. Por otro lado, lo que yo me propongo hoy requiere de un esfuerzo de síntesis bastante grande, porque el material que hay respecto a esta temática es muy profuso y yo quiero o me propongo dejarles planteadas algunas cuestiones básicas a tener en cuenta para todos aquellos que en un nivel ya más práctico, ya más político, ¿no? Político como parte de la práctica, digamos, forman parte de comités de ética o redactan currículas al respecto, ¿no? Bueno, hago estas aclaraciones para comenzar porque, no sé, tengo miedo de quedar como un picle en una torta, ¿no? Así que bueno, pero igual creo que vale la pena el intento, ¿no? Bueno, quiero comenzar la charla esta con una frase de Schopenhauer que dice: hablar de ética es fácil, el problema, lo difícil, es fundamentar, ¿sí? Simple, sencilla, pero contundente, como todo lo que es simple. Esto en criollito básico quiere decir que todos nosotros, sentados frente a una mesa, con un cafecito de por medio, un vinito, un Fernando, podemos derivar mundos completos, ¿sí? El problema es que apenas comienzan algunas preguntas: che, ¿esto cómo es? ¿O por qué es así? ¿Qué es lo? ¿Y esto está bien así? Bueno, a la tercera o cuarta pregunta de ese estilo, ya el vuelo ese empieza a pedir pista, las cosas empiezan a empastar. Y un poco de esto es de lo que hoy yo intento hablar con ustedes, ¿sí? La idea, como dije, es señalar estas cuestiones controvertidas que me parece que deben ser tenidas en cuenta
a la hora de bajar estas cuestiones a un nivel más práctico. Bueno, en principio me parece interesante tratar de desentrañar cómo es esto de la ética ambiental, ¿no? Y para esto, lo primero que tenemos que hacer, como siempre se hace, es recurrir a o trazar algún tipo de historia, ¿sí? Así que bueno, voy a señalar, no con pretensión de exhaustividad, pero señalar algunas cuestiones puntuales que fueron jalonando todo este camino, ¿no? Todo arranca más o menos alrededor de la década del 60 con algunos trabajos que han sido importantes en este tema, pero que algunos han alcanzado cierto vuelo y han llegado a convertirse en bestsellers, ¿no? Una primera cuestión la plantea Rachel Carson, La primavera silenciosa, a lo mejor alguien escuchó hablar, en donde ella lo que hace, en realidad ese trabajo es una recopilación de otros trabajos, pero empieza a mostrar cómo algunos productos clorados, básicamente, incidían en la cadena trófica. Esto es, cómo se encontraban a lo mejor restos de aldrin, dieldrin, etcétera, en pingüinos en Antártida, ¿no? Y entonces esto ya empieza a generar algún tipo de alerta. Otra intervención muy importante es la de Lynn White. Por ahí no es tan conocido, pero dijo cosas que armaron un desplume bárbaro. A tal punto que aún hoy aquellas cosas que él dijo en esa década se siguen tratando y se siguen trabajando sobre ellas, ¿no? Básicamente lo que dijo es que la crisis ambiental tiene su raíz en el pensamiento judeo-cristiano, ¿sí? Este mandato veterotestamentario del dominium terrae, ¿sí? Es el responsable de que las cosas hoy estén como están. Digo, respecto a el tratamiento que el hombre hace de la naturaleza, ¿verdad? En su trabajo cita un párrafo del Génesis que dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este mandato estuvo vigente hasta no hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando digo vigente es que la gente, las personas adhieren a él a nivel creencia. Nadie tenía que imponer nada. Las cosas eran así. Lynn White. A esto, por supuesto, después él suma otros teóricos, Tomás de Aquino, por ejemplo, muy importante, que trabaja sobre esta cuestión también, ¿sí? Y aún dice que la ciencia también heredó esa arrogancia cristiana hacia la naturaleza, ¿sí?
Después sufrió, digamos, críticas muy fuertes porque obviamente se estaba metiendo con cuestiones muy profundas, sobre todo críticas desde la teología, y bueno, aminoró un poquitito, o levantó el pie del pedal, diciendo que, bueno, había algunas corrientes internas dentro de la Iglesia, como por ejemplo la corriente franciscana, que sí tenía elementos que permitían proporcionar un antídoto a esta arrogancia. Ahora ustedes saben, los votos de pobreza franciscanos, etc. También aparece Paul Ehrlich, algo no conocido acá, pero que tuvo mucha difusión, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que habla de la bomba poblacional, ¿sí? Y todo el inconveniente que esto traía, digamos, como adhiriendo un poco a una teoría malthusiana o una teoría de ese estilo, ¿no? También por esa época aparece una foto de la Tierra, es la que aún todavía está dando vueltas, una Tierra iluminada, brillante, en donde aparecen colores verdes, azules del mar, de la vegetación, que no hay en el resto de los planetas, etcétera, y que se la muestra como algo frágil y como la única nave en la que todos estamos inmersos y que entonces hay que cuidar. Otro trabajo muy importante es del MIT, se conoce como el informe Meadows. Eso también tuvo bastante difusión. Y publica, o se llama Los límites del crecimiento, ¿sí? También muy crítico a la actividad, sobre todo económica y todo lo que esto planteaba, pero hay un párrafo en el que aparece lo siguiente, dice: afirmamos finalmente que cualquier intento deliberado de alcanzar un estado racional y duradero de equilibrio por las medidas previstas, en lugar de por casualidad o catástrofe, en última instancia debe fundarse este cambio en un cambio fundamental de valores y objetivos a nivel individual, nacional y mundial. Este informe Meadows era un informe científico y habla de cambios de valores, ¿sí? Bueno, todo esto va configurando un estado de cosas que llevan a pensar fuertemente en si no estamos haciendo algo mal con el medio ambiente, ¿no? Hay otros hitos importantes. Hay un trabajo de Aldo Leopold, un libro que se llama El almanaque de el condado Arena, ¿sí? Ahí Meadows también dice lo siguiente: una cosa es correcta cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Es incorrecto cuando tiende a lo contrario, ¿sí? Todo esto plantea un desafío, ¿sí?, a la ética, porque acá se están reclamando cuestiones que tienen que ver con la ética, valores, o se están dando fórmulas que tienen que ver con el comportamiento humano, ¿sí? Entonces, mencioné todo esto y con nombres y apellidos porque me parece que lo importante que hay que destacar es lo siguiente: la preocupación por el ambiente aparece en un determinado lugar, no aparece en todo el mundo, ¿sí? Y además
ese lugar podríamos llamarlo en principio Occidente, ¿sí? Pero no es todo el Occidente. Habría que ver si nosotros, acá desde el sur, somos o no Occidente, no lo digo yo, lo dicen en el norte, pero en todo caso aparece en el norte de Occidente, ¿sí? ¿Qué pasa en el resto del mundo? Nada, absolutamente nada, ¿sí? Es desde ahí que empieza a surgir una producción enorme en favor de todas estas cuestiones, incluso el informe Meadows, que es un informe científico, fue sometido al estudio, al análisis y a la crítica de científicos de otras partes del mundo, ¿sí? Y todos esos científicos remitieron respuestas, agregados, correcciones, etcétera, pero siempre con una actitud reactiva, nunca propositiva, ¿sí? ¿Y por qué me interesa resaltar esto? Porque lo vamos a ver, pero en todo caso, la relación que el hombre tiene con la naturaleza es una relación que está mediada por una cierta interpretación, es una relación metafórica. De modo que lo que para algunos es un problema, para otros no, y viceversa. Y esto es un punto muy importante a tener en cuenta en la ética ambiental, ¿sí? Y otra cuestión importante que me interesa sacar de esto que acabo de, este listado muy somero que acabo de nombrar, es el requerimiento que empieza a aparecer en favor de una ética específica para el medio ambiente. Porque antes de todos estos reclamos, hay una ética, había una ética. De hecho, la ética la inventan los antiguos, digamos, ¿no? Sin embargo, acá se está empezando a reclamar algo específico. Como que estamos tratando con un tema de una densidad tal, de una potencia tal, que requiere algo especial. Lo que hay no sirve, ¿sí? Esto también es importantísimo porque forma parte de uno de los núcleos más importantes de toda la discusión teórica alrededor de esta cuestión. De esta historia quiero aprovechar para resaltar una cuestión que me parece que puede llegar a tener importancia para la profesión, que es la siguiente. Un tal Robert Elliot, otra vez, pero él es australiano, pero pertenece al mundo anglosajón, ¿verdad? Empieza a argumentar en favor de el valor intrínseco de los paisajes y de la naturaleza, como una forma de tratar de explicar por qué tenemos que respetar a la naturaleza, porque esto en definitiva es lo que se plantea, ¿verdad? Y él plantea esta cuestión del valor intrínseco de la naturaleza, de los paisajes, como una manera de anclar este requerimiento de comportarnos de determinada manera frente a la naturaleza, ¿no? Él lo que dice es que todo ambiente natural que no ha sido interferido por el hombre tiene un valor, un plus, que no tiene aquel que tiene algún tipo de cuestión artificial, en donde el hombre sí ya ha intervenido, ¿sí? Él
Y entonces empieza a hablarse de el valor de lo restaurado o de aquello que tiene, que es prístino, que es original, en donde el hombre nunca ha metido la pata. Ustedes saben que los parques nacionales ahora hay como una política muy generalizada de zonificarlos, de modo de establecer justo en su núcleo, en la parte central, un área denominada intangible, ¿sí? Entonces la actividad humana va disminuyendo hacia ese centro, en donde solamente está permitido el ingreso de personas que van a hacer algún tipo de trabajo científico, ¿sí? Pero no está abierta a la visita. Con esto aparece otro planteo, que es el siguiente. Ese área que está en esas condiciones de preservación también está preservada gracias a un esfuerzo humano. Es el hombre el que decide, que da valor a eso y trata de preservarlo. Pero eso se preserva gracias a que el hombre determinó esta cuestión, ¿sí? Digo, a veces es medio difícil a esta altura del partido imaginar cosas en donde el hombre, por acción u omisión, no esté metido, ¿sí? Entonces también otro autor un tal Williams, empieza a hablar de que, bueno, a lo mejor el paisaje intervenido, el paisaje artificial, también tenga alguna nota que le permita ser respetado o considerado por el hombre, ¿sí? Menciono esto básicamente porque creo que de algún modo el paisaje es un objeto de estudio y de intervención de ustedes arquitectos, pero además porque en Europa, en donde hay muy poco paisaje prístino, de hecho, ustedes saben, ellos están embarcados en estos momentos en tratar de volver la situación que tienen en, por ejemplo, los Alpes, etcétera, a una situación inicial, un paisaje recuperado, volviendo a reinsertar especies que son pesadas en la cadena trófica, como por ejemplo lobos, osos, ¿sí? Pero además se ha desarrollado mucho toda esta cuestión del cuidado o de la valorización del entorno ya intervenido, como de costumbre, primero en el norte, ahora en el sur. España, por ejemplo, tiene una profusión muy grande de trabajos en este sentido, y sobre todo Cataluña, pero ellos, bueno, no sé si por la característica de ser europeos o qué, adhieren a un mayor rigorismo, avanzan con leyes, ¿verdad? Pero han trabajado mucho esta cuestión. De modo que, bueno, nada, quería rescatarles este aspecto que me parece que si bien un poco lejano para nosotros, en donde paisajes sin intervención parece que abundan acá, tal vez en algún momento, por alguna razón, podamos empezar a trabajar esta cuestión, ¿no? Bueno, como decía entonces, empieza a crear toda esta onda verde, sobre todo en los países del norte, Europa, Estados Unidos, y rápidamente empieza a perfilarse una acción
ya más militante, más política, que va dividiendo aguas en lo que podríamos llamar los realistas y los fundamentalistas. Los realistas son aquellos que están dispuestos a trabajar en pro del medio ambiente, pero respetando lo ya dado, ¿sí?, tanto social como naturalmente. Fundamentalistas, en cambio, son los que abogan por un cambio radical, ¿sí? Y esto va conformando lo que se conoce como ecología superficial o ecología funda, ¿sí? Lo que hay detrás es esta cuestión de tomar, como digo, lo dado y a partir de ahí tratar de encauzar las cosas, o directamente cortar y empezar a trabajar de cero, ya porque lo que hay no sirve o porque lo que hay es algo que molesta, que interrumpe la profundidad con la que este cambio de... Bueno, hasta acá un poco todo lo que tiene que ver con los movimientos totalmente asistemáticos y más bien en algunos casos con un tinte de tipo político. ¿Qué pasa con la ética? Bueno, la ética hasta ese entonces había estado reducida a laboratorios de tipo teórico. La ética fue muy importante en algún momento, quizás siglo XVIII como último jalón, ¿no? Pero después fue cayendo en desgracia, por decirlo así, y solamente se recluyó a la ética a los lugares teóricos, digamos, ¿no? Metaética, todo con el advenimiento de la filosofía del lenguaje, etcétera. Bueno, lo que se trabajaba eran estas cuestiones de tipo que nada tenían que ver con la aplicación de la ética a casos específicos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pone en funcionamiento a la filosofía práctica, que es la ética aplicada? Bueno, varias cuestiones. Primero, estos desafíos planteados desde una cierta teoría que vimos recién, pero también este cambio de orientación de la reflexión ética incluye cuestiones tales como el renacimiento de la aplicación de la casuística a estas cuestiones. Ustedes saben, ya quizás un poco apretados por las cuestiones más de tipo bioéticas, aborto, prolongación de la vida artificial, etcétera. Todas estas cuestiones promueven un desarrollo de la casuística. Presentar un caso y, bueno, ver qué hacemos con las normas, cómo las aplicamos, ¿no? Y por otro lado también hay un resurgir bastante importante de lo que se conoce como neoaristotelismo. Hasta ese momento la ética que mayor difusión tenía era la ética kantiana, la ética deontológica. Muchos comités de ética, o hoy llamados de ética, en algún momento eran de deontología, o las carreras o las materias específicas dentro de cada carrera era deontología, ¿sí? Eso tiene que ver con este tipo de ética mucho más formal, como se llama. En esta evolución, digamos, se
se van delineando entonces con la aparición del neoaristotelismo dos formas prácticas de encarar estas cuestiones. Uno es la deontología y otra es la que presenta o permite la ética aristotélica. Tenemos entonces dos vías bien diferenciadas. Ética aplicada es porque la ética tiene dos momentos. Uno que es el momento de la fundamentación de las normas y otro que es el momento de la aplicación de las normas. Por eso esto de ética aplicada, porque se pone énfasis en este momento y no en el de la reflexión teórica para poder dar una fundamentación a esas normas. Y esto plantea dos cuestiones. Aplicar una norma es una mera deducción de normas que ya están ahí, debidamente fundadas, hay todo un cuerpo de normas que yo aplico a un caso específico y entonces no hay nada que conocer, porque bueno, es simplemente aplicar aquello a esto. Y ahí todo se resuelve. O el caso que yo tengo entre manos es en tal grado novedoso que necesito aplicar normas específicas que por ahí no están consideradas en ese set de normas previstos. Esos dos modelos, digamos, los estoy mencionando así en forma pura, en la realidad no existe, siempre hay un mix de esos, ¿no? Pero, digamos, una de las cuestiones que aparece como problemática dentro de la ética aplicada es decir, bueno, ¿cuál es el punto medio óptimo de entre estas dos opciones? ¿No? Porque, claro, las normas que ya están previstas tienen detrás una densidad teórica muy importante que las apoya, ¿sí? Que puede hablar en favor de esas normas. La norma nueva que yo debería aplicar y que tengo que crear, bueno, por ahí no tiene todo ese trabajo previo. No sé si se advierte la diferencia. Entonces, ¿cuál sería el punto óptimo, no? Como decía, el momento de fundar, entonces, la norma es la que da razones de principios que militen a favor o en contra de una teoría determinada. El momento de aplicar, en cambio, lo que reclama son argumentos para elegir una norma, argumentos que permitan elegir una determinada norma para aplicar en un determinado conflicto. Y esto se hace dentro de dos modelos ideales típicos de filosofía que son las filosofías, como dije, aristotélicas y kantianas. No es el caso para nada entrar en las consideraciones de cada una de estas filosofías, está fuera de toda esta posibilidad, pero sí interesa señalar que cada una de estas tiene ventajas y desventajas al momento de aplicar la norma, que de esto se trata, ¿no? En todo caso, lo que podemos decir es que precisamente el renacer del neoaristotelismo tiene que ver con la facilidad que presenta frente a la ética kantiana en el momento de aplicar la norma, ¿sí? O sea, de adaptarse al caso que se está presentando.
esta es una plasticidad que la ética kantiana no tiene, porque es una ética de deberes, en donde efectivamente todo ya está dado y en todo caso, si esa realidad que se me plantea no entra dentro de lo previsto, y bueno, será la realidad la que está medio desencajada. Habrá que explicarla de otra manera, ¿sí? Pero esta es un poco la cuestión que se plantea. Ahora, esta ética aplicada precisamente se aplica a casos. Y ahí es donde empiezan a aparecer las distintas ramas. Ética de la economía, ética de la comunicación, bioética, ética ambiental. Estos son los distintos casos que se van presentando. Bueno, en estos momentos pareciera ser que hay una ética para cada cosa, ¿no? A pesar de que en estos momentos por ahí ha bajado un poco la demanda de estos temas, en la década de los 90, acá, tuvo muchísimo auge y aún hoy se sigue trabajando en estos temas en otros lugares que sí demandan esto, como por ejemplo los países norte, ¿sí? Pero un poco en referencia a las expectativas que hay respecto de la ética, ¿no? La ética es vista en muchos casos como un límite, ¿sí? La ética es lo que viene a cortar el bacalao y decir cómo son las cosas. Ahora, esta cuestión hay que fundamentarla. No se puede decir porque sí o cómo son las cosas desde ningún lugar. Porque si no caemos en lo que hablábamos al principio de, bueno, sí, uno puede, digamos, derivar mundos enteros, pero después hay que fundamentarlos, ¿no? Bien, entonces, la ética ambiental presenta la característica, por ahí a diferencia de las otras éticas, de que es una especie de ética a la segunda potencia, porque permanentemente está refiriendo a otras éticas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? El medio ambiente es algo muy difícil de poder definir. De hecho, la ciencia recurre a la concurrencia de varios saberes, por ejemplo, biología, por ejemplo, economía, etcétera, ¿no? Para abordar esta cuestión ambiental. Lo mismo pasa con la ética. La ética remite a otros saberes o requiere de la participación de otras éticas y esto genera conflictos. Conflictos normativos porque con este estallido que se produce con las éticas aplicadas, con las distintas éticas aplicadas, aparece una cuestión importantísima que es el contenido semántico que se le da a los términos, ¿sí? Es decir, entonces, es difícil transpolar normas de un ámbito al otro. Se empieza a dificultar esta cuestión. Por ejemplo, podemos pensar, digamos, en la cuestión animal o en la bioética como parte de la ética ambiental y, sin embargo, bueno, nociones como cuidado, etcétera, tienen todos, digamos, connotaciones particulares, ¿no? Y entonces se presenta el problema de la armonía o de la incoherencia de estos términos. Quiero ahora ver ciertas especificidades que hay que tener en cuenta cada vez que
hablamos de ética ambiental, ¿sí? Una primera cuestión que, digamos, me parece que cobra cada día más importancia es la especificidad de la relación hombre-naturaleza de este hombre contemporáneo. Ustedes quieran llamarlo, moderno tardío, posmoderno, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque tradicionalmente la naturaleza apareció frente al hombre como un lugar de necesariedad, un lugar frente al cual el hombre debía rendirse, porque no la manejaba. Hoy eso está totalmente invertido, ¿sí? La tecnología le ha dado un poder y una capacidad al hombre que no tiene precedentes. Y esto ha incidido enormemente en la forma de relación que el hombre plantea frente a la naturaleza. Ejemplos de estos, muchos. La primera forma de naturaleza con la cual el hombre tiene que habérselas es con su propio cuerpo. ¿Sí? Empiecen a pensar. Prótesis, gimnasios, piercings, todo lo que ustedes quieran. No me gusta mi cuerpo, lo cambio. ¿Sí? Imagínense, si se puede hacer esto, ¿qué no puede hacer con una roca, una montaña? ¿Sí? Es algo que muchos de los que están acá pueden haber visto, como alguien que estaba restringido a estar postrado en una silla de ruedas, se levantó y pegó el primer puntapié en el Mundial de Fútbol que acaba de pasar. Entonces, ¿qué es eso? ¿Dónde están los límites? ¿Cómo concibo yo a la naturaleza? Todas cosas para ir pensando, ¿no? La otra cuestión que es importante es la globalidad que tienen muchos de las cuestiones ambientales, ¿sí? Entonces empieza a jugar aquello que mencionábamos al principio de las distintas valoraciones que hay frente a las cuestiones ambientales. Si yo tengo que operar o reclamar un cambio de conducta frente a una determinada cuestión, bueno, tengo que estar trabajando a nivel cultural, a nivel de creencias, a nivel de visiones de esa gente. ¿Cómo hago yo para, frente a un fenómeno que es global, plantearlo en esas diferentes culturas? ¿Qué respuesta puedo tener? Esta es una cuestión importante también. Otra cuestión que se plantea es la diversa percepción que hay del hombre actual respecto del hombre premoderno con el tema del peligro constituido por los fenómenos naturales. ¿Sí? El hombre premoderno aceptaba estos desastres, estos inconvenientes, estas catástrofes, y bueno, un poco la idea era el castigo de los dioses, y frente a eso se sometía. ¿Sí? El hombre actual habla de riesgos. ¿Sí? Hoy a la mañana estábamos hablando de seguridad e higiene, cuestiones que hasta hace no mucho no se planteaban o se planteaban de manera difusa.
y bueno, se le cayó el martillo en la cabeza, no tenía casco, listo. Hoy no, hay reglamentaciones, hay comités de ética, hay innumerables institutos que están pensando en eso. Por ejemplo, el tratamiento de catástrofes es una riqueza enorme. Software para manejar la toma de decisiones en momentos así en momentos de decisiones frente a catástrofes, frente a cosas que hay que tomar decisiones rápidas. Pero software, estoy hablando complejísimo, ¿verdad? Interacción de los distintos puntos que la sociedad ha creado para que, digamos, respondan a eso. Y el hombre ya se planta frente a la naturaleza de otra manera. Y todas estas mutaciones de las que veníamos hablando tienen que ver con estas posibilidades que se generan en el hombre lo hacen cambiar a él internamente, porque ya puede plantarse de otra manera, se ve, se mira de una manera diferente. Todo esto que hemos estado hablando tiene que ver con otra cuestión importante para la ética ambiental, que es esto que de algún modo prefiguramos antes, que es la posibilidad de considerar al hombre como centro o de considerar a la naturaleza como centro. Digo, ¿desde dónde van a derivar las normas? Y esto un poco es lo que está detrás de esto que veníamos hablando, de si nos arreglamos con lo que tenemos, porque la ética precisamente se trata de normar, de regular la relación entre hombres, y entonces eso ya está todo dado, o si tenemos que recurrir a una batería nueva, a un set nuevo de normas conceptualizadas de otra manera, en donde la naturaleza ya tenga su estatus jurídico, ¿verdad? Entonces, tenemos en principio que establecer cuáles son los niveles de reflexión de la ética aplicada, ¿no? Y es como que tenemos, se pueden distinguir distintos, ¿no? Un primer término, ese que comentábamos al principio, esta visión un poco, por decir así, más de sentido común, que está caracterizada por las visiones del mundo que cada uno de nosotros tiene. Y que entonces determina que el que defienda una imagen precisa del mundo verá algunos problemas banales como pertinentes y otros no, y el que defienda otra visión del mundo lo verá de manera distinta. Es lo que comentábamos al principio. Hay un segundo nivel para hablar de ética aplicada, que es el nivel de concretización de las normas, ¿sí? O sea, la generación de normas éticas, vamos a poner, para ponerlo de algún modo. Pero esto tampoco asegura una unidad de criterio, porque, por ejemplo, aquellos adeptos a una imagen del mundo que prevé un Dios creador, etcétera, frente a un determinado problema pueden proponer normas diferentes. Todavía hay ese problema, ¿no?
Y después habría un tercer nivel que es más aquel ya relacionado o que tiene un carácter de tipo estratégico político o más vale normatividad jurídica, la norma concreta, la redacción de la norma, etcétera, ¿no? Que está vinculado a los otros dos, pero a veces hay ciertos inconvenientes. Es decir, la tendencia de que genera normas es de saltar del primer nivel, ¿sí?, que habíamos visto, a el tercer nivel. Y saltarse el nivel que es el nivel precisamente más difícil, como decíamos, que es el de fundamentar esas normas, ¿sí? Entonces, para tratar de caracterizar esta reflexión ética, lo que hasta ahora se ha logrado es tratar de caracterizar los lugares de donde esta reflexión puede venir. Y esto es muy importante en ética. Si yo establezco al hombre como centro y a partir del cual todo lo demás se deriva, esto es una forma de antropocentrismo, tengo un montón de cuestiones resueltas y tengo también otros problemas, ¿no? Que enseguida vamos a ver. Hay otra posición exactamente opuesta, que es la biocéntrica. Cada ser vivo importa en sí mismo y entonces el hombre desaparece de ese lugar de preeminencia y es alguien más dentro de toda la creación. Y desde ahí, desde todo lo que tiene vida, va a ser mi regla, mi norte para producir normas. Hay un paso más, que es una visión fisiocéntrica, en donde en realidad lo que se tiene en cuenta no es a cada ser vivo, sino a el funcionamiento conjunto de todo eso. Y acá es donde empiezan a aparecer cuestiones más de tipo animistas, ¿sí?, para explicar las cosas, digo, ¿no? Y por último hay un poco al margen de esto una posición que se conoce como patocéntrica y que hace hincapié o que toma como eje el dolor. Eso es lo que regla, lo que sirve para la generación de normas, ¿sí? Esta posición, por ejemplo, es sumamente útil para todo lo que sea las éticas en las cuestiones animales, ¿sí? Ahora, otra vez, esta noción de dolor sale del hombre, ¿sí? El dolor, ¿cómo es interiorizado, aceptado o sentido por un animal? Porque lo que estamos nosotros haciendo ahí es nada más que una mera proyección de nuestros sentires y de nuestra percepción del dolor, ¿sí? Todos ustedes viven en ciudades, habrán visto a la gente que le pone la capita a los perros, etcétera, porque hace frío, ¿no? Bueno, tiene frío el perro, y si tiene frío, ¿cómo lo siente? ¿Necesita la capita o necesita otra cosa? Otra vez es el hombre que está poniendo cosas a donde habría que ver si debe, ¿sí? Pero estas son un poco todas las cuatro formas de pensar los ejes a partir de los cuales yo puedo derivar normas, ¿sí?
otra vez, estas formas nunca se encuentran puras, siempre hay mix, y ya cuando hablamos de mix, bueno, lo que hay que tener, el primer cuidado que hay que tener es de no caer en una mezcolanza, en un pastiche, ¿no? Que bueno, no se sabe bien. Todas estas posiciones tienen, digamos, algunas cuestiones a favor y otras en contra. Nuevamente me interesa señalar el antropocentrismo, en donde ya hay un montón de cosas andadas y caminadas para regular la relación del hombre con la naturaleza. ¿Sí? Y versus el resto, en donde hay que empezar de cero a generar cosas. ¿Sí? Entonces ahí ya desde un punto de vista estrictamente teórico y de fundamentación, como decíamos al principio, la cosa se empieza a empastar. No es fácil. Entonces, el interrogante es, ¿debemos continuar construyendo un sistema de normas para regular nuestra relación con el ambiente a partir de un solo argumento de estos, puro? ¿Sí? ¿O debemos resolver los conflictos normativos caso a caso, escogiendo el abanico de argumentos posibles? ¿Sí? Y la idea sigue siendo la misma, es decir, ¿habrá algún punto intermedio? En todo caso, ¿cuál es? Bueno, veamos entonces un poco ahora esta cuestión, un poco para ir terminando, de la generación, ya más específicamente de normas, ¿no? Como decíamos, entonces hay una tendencia a desligar el momento de generar las normas propiamente dichas del momento de valoración moral, ¿no? Y esto normalmente se lleva a cabo con dos líneas argumentativas en general, ¿no? En todo lo que podemos encontrar en toda la producción teórica. Una línea argumentativa sería una especie de heurística del miedo, en donde, bueno, esto es de una magnitud tal que hay que ponerse ya mismo a generar normas y no a reflexionar sobre cuestiones teóricas. Entonces, trabajemos ya, ¿no? Y la otra es, bueno, una confianza ciega en el progreso, en el sentido de decir, bueno, podemos avanzar con esta norma y si estamos haciendo algo que no es del todo correcto, bueno, ya podremos solucionarlo, podemos ver de qué manera saldar lo que quede por ahí colgado, ¿no? Entonces, con estos dos argumentos se justifica este salto que no tiene en cuenta el momento de reflexión teórica, ¿verdad? Estas cuestiones, que parecen menor o muy teóricas, a veces impactan en cuestiones ya más prácticas cuando, digamos, en sistemas que son democráticos, lo que se busca es la discusión acerca de qué actitud adoptar frente a un determinado problema y no la de imponernos, ya digo, por alguna razón que obedece más a una cuestión de poder que a otra cosa, ¿no? Claro, digamos, a ver,
la ética no se interesa por qué cosa es buena o mala, ¿sí? Eso es relativo a la moral. A la ética le interesa por qué eso es bueno o malo, ¿sí? De modo que si los chinos pueden justificar la cárcel por matar a un panda, justificarse a ellos, ¿sí?, no hay problema. El problema está si mandan a la cárcel, pero y era el panda, pero podría haber sido otra cosa. Lo que pasa es que justo pasó por ahí ese día, ¿no? Y esto tiene que ver con cuestiones mucho más profundas que hoy por hoy se están viendo a nivel internacional, que son estas guerras que se están planteando por guerras de tipo, ya no ambientales, sino religiosas. Esto es, son cosmovisiones diferentes que entran en pugna. ¿Cómo puedo ir yo desde Occidente a plantear que el sistema democrático es el mejor a alguien que por ahí está conforme como está, con una teocracia, ¿no? Bueno. Sí. ¿Usted requiere que redondee una conclusión? ¿Estamos en una hora? Bueno, miren, hay dos cuestiones que quiero plantear, básicamente, ¿no? Una es la famosa cuestión de los derechos de la naturaleza, en donde nos empezamos a mezclar algo que tiene sus problemas. Cuando yo hablo de derechos, ¿sí?, de alguna u otra manera estoy hablando de hombre, ¿sí? Porque el derecho es... hay deberes, el deber es de un hombre para con otro, ¿sí? Porque el otro es el que me está de algún modo marcando ese deber. Pero la naturaleza no está en ese plano. Entonces es un camino solamente de ida. Es el hombre el que le plantea derechos a la naturaleza. Un salto, por ahí muy grande, pero es más o menos como ponerle la capita al perro. Entonces, lo que interesa saber es, ¿no se podría lograr regular la relación del hombre con la naturaleza a través de lo que ya tenemos recorrido dentro de lo que denominamos antropocentrismo? Por ahí no un antropocentrismo naif, un antropocentrismo chauvinista, sino algo de tipo crítico, en donde efectivamente esa centralidad del hombre sea revisada, ¿sí?, y sea adecuada a esta nueva relación. Las visiones fisiocéntricas, que tanto se reclaman, a veces legitiman la no intervención, ¿sí? Están destinadas a eso. Y bueno, si hablamos de hombre, hablamos de acción, ¿sí? Y entonces se empiezan a empastar todos los criterios de acción que podemos tener, criterios de acción claros, ¿verdad? En realidad, por ahí lo que se podría hacer es tratar de superar esta percepción jurídica que hay de la naturaleza como mera cosa, ¿sí? Una cosa, ustedes saben, el mundo del derecho, por ahí los abogados me corrigen, pero se divide en estas dos grandes cosas, ¿sí? Están en estas dos grandes entes, ¿no? Que está los sujetos de derechos, el hombre y las cosas, ¿sí?
Y la cosa está, de algún modo, sustentada o regida por una ley, o por una idea, que es esta concepción del ius utendi et abutendi, ¿sí? Uso y abuso de la cosa. ¿Está bien? Por ahí, bueno, se podría trabajar esta concepción, redefinirla o resignificarla, ¿verdad? Bueno, esta es una, digamos, una cuestión que quería hablar con ustedes y no quiero irme sin hablar con ustedes de otra cosa que me parece que puede ser interesante, que es el concepto de sustentabilidad, ¿sí? El tema es que a veces, en todo lo que sea la normatividad a todo nivel, ¿verdad? Leyes, normas éticas de código de éticas, etcétera, tienden a incorporar, para poder generar este tipo de respeto que se busca, figuras muy por ahí demasiado grandilocuentes, ¿no? No sé, alguna que se menciona aquí es, por ejemplo, la dignidad de la creación, que podría ser cuestiones de ese estilo, o sea, respetar a la naturaleza en función de esto. El problema es que cuando recurrimos a estas figuras, bueno, hay que empezar a tutelarlas, a cuidarlas, a desarrollarlas, y otra vez, una primera gran cuestión es ponernos de acuerdo en qué decimos cuando decimos, por ejemplo, dignidad de la creación, ¿verdad? Entonces eso requiere una serie de esfuerzos muy grandes que terminan conspirando contra la implantación práctica de algún precepto, ¿verdad? Porque perdemos el tiempo discutiendo cosas y no llegamos a una normatividad que sí nos prevenga o nos oriente en el trato que tenemos que tener con la naturaleza. Hay otra manera que se vislumbra, que es el uso de principios intermedios. Hay principios, ideas, que están teniendo cada vez más andamiento. Uno de ellos es el principio de sustentabilidad. Hay otros, como por ejemplo la huella ecológica, ¿sí? Ustedes saben, huella hídrica, huella de carbono, huella de energía. Bueno, estos principios tienen algunas ventajas, ¿sí? En cuanto a su aplicabilidad. Por empezar, tienen alguna manera, alguna posibilidad de ser mensurados. Es decir, a ver, ¿cuánto carbono gastaste? ¿Esto lo hiciste sustentable o no lo hiciste? A ver, ¿cuánto duró en el tiempo? ¿Qué sé yo? Esta es una primera cuestión. La otra cuestión es que, respecto ya específicamente al principio de sustentabilidad, bueno, tiene algunos elementos que pueden llegar a ser interesantes. Por ejemplo, cuando uno habla de sustentabilidad, está remitiendo a una idea, una cierta idea de futuro, ¿sí? Puede ser más acá, más allá, pero digo, estoy imponiéndole la decisión, esta condición de que tiene que ser algo que dure en el tiempo. Otra cuestión que a lo que por ahí remite esta idea de sustentabilidad es la capacidad autorreproductiva, digamos, actuar de modo tal que yo permita que el resto de las especies puedan autorreproducirse y permanecer, ¿sí? Bueno, y también hay
una cierta prevención, una idea de prevención, de sustentabilidad, en donde, bueno, una especie de autolimitación para permitir que otras formas de vida puedan, digamos, desarrollarse, ¿no? Ahora, esto también puede tomarse de distintas maneras. Una sería como límite. Hay trabajos hechos, etcétera, en este sentido. Pero otra manera bastante interesante es la de pensar a la sustentabilidad como con un cierto carácter utópico. Esto significa, es decir, no es que podemos o tenemos que medir a la sustentabilidad de una determinada manera, sino pensar a la sustentabilidad como algo perfectible, algo a alcanzar, algo hacia lo cual tender, una concepción del estilo de, no sé, la felicidad o este tipo de cosas en donde, bueno, uno nunca va a llegar a cumplimentarlo, pero sí aspirar y tenerlo como norte, ¿verdad? Bueno, esto es un poco lo que yo les puedo decir al respecto. Me parece que hicimos un paseo, aunque medio rápido, por todos los aspectos fundamentales a tener en cuenta cuando hablamos de estas cuestiones de ética ambiental. Y me parece que una cosa fundamental a tener en cuenta, o sea, como corolario así, es esta cuestión de que el trabajo se reduce a tratar de buscar un ethos común, ¿sí? Pero en mentalidades con distintas sensibilidades, con distintas cosmovisiones, con lo cual este es un poco el desafío, tratar de incluir a toda esta diversidad dentro de un ethos que tiene que tener puntos comunes, ¿no? Bueno, muchas gracias.